estudiar el concepto de función continua. Vamos a empezar con la definición. Diremos que una función f es continua en un número a si se satisface lo siguiente, que el límite de la función cuando x tiende al número a es exactamente igual a f evaluado en a. Recordemos del concepto de límite que cuando nosotros calculamos un límite no estamos evaluando la función en este punto. Simplemente estamos viendo a qué valor se aproxima cuando la variable independiente se aproxima a. Y este valor podría o no podría ser f evaluado en a. Pero si la función es continua, entonces sí que es igual a este valor. Recordemos este sencillo ejemplo. Aquí, esta función que vemos en la imagen, cuando nosotros calculamos o vemos el comportamiento de la función cuando la variable independiente se aproxima al número a, podemos ver que sí existe límite. Cuando x se aproxima al número a, la función f evaluada en x se aproxima a este valor que está por acá. Pero notemos que f evaluado en a es este valor de acá. Entonces aquí podemos decir que la función no es continua en el punto a, ya que el límite cuando x tiende a es este punto que está hasta acá y que no es igual a f evaluado en a. Obviamente, si el límite no existe, como en este caso, aquí en 1, el límite por la izquierda es 2, pero el límite por la derecha es 3. Entonces, el límite no existe, evidentemente no se satisface la definición de continuidad, y entonces la función no es continua en este punto. Aquí en el caso de 5, el límite existe, es 4, porque al acercarse por la izquierda, la función se acerca a 4, acercarse por la derecha, la función se acerca a 4. El límite existe, pero la función no está definida aquí, en este punto. Entonces no podemos decir que f evaluado en 5 es igual a 4, porque aquí recordemos que cuando dibujamos un círculo hueco, es que ahí, al menos en ese punto, no está definida la función. Entonces la función no puede ser continua ni en el 1 ni en el 5. Pero por ejemplo en 4, cuando la función se acerca por la derecha, la función se acerca a este punto que es un poco más pequeño que 3, y cuando la función se acerca por la izquierda, 4, se acerca al mismo punto. Entonces, la función es continua en este punto. Ahora, en el ejemplo que estamos viendo, esta función, que es x menos 1 entre x cuadrado menos 1, pues podemos ver que podemos calcular el límite cuando x tiende a 1, pero no podemos evaluar la función en x igual a 1 porque no pertenece a su dominio. Entonces, cuando estamos calculando el límite, buscamos una función que, aunque no sea igual a esta, sí que esté definida en ese punto, y entonces es por esto que evaluamos. Es decir, hacemos lo siguiente. Aquí lo que pasa es que de la función original, que es esta, pues podemos hacer la siguiente desarrollo, ¿no? Esta es una diferencia de cuadrados que es igual a un producto de binomios conjugados. Ahora, siempre que no estemos evaluando en 1, pues entonces nosotros podemos cancelar x menos 1 y x menos 1 que están tanto en el numerador como el denominador. Ahora, ya cuando lo vemos así, esta función no puede ser igual a esta. ¿Por qué? Porque esta función no está definida en 1,
Si nosotros ponemos 1 aquí, es 1 al cuadrado menos 1 me da 0. Entonces no está definida la división por 0. Entonces esta es su gráfica. Entonces, pero esta, 1 entre x más 1, esta sí está definida en x igual a 1. De hecho, cuando x es igual a 1, esto es igual a 1/2. Entonces lo que pasa es que estas dos funciones son completamente diferentes, pero tienen un comportamiento similar, en particular en 1. La que cambia es que esta sí que es una función que es continua en el punto x igual a 1. Entonces, esta sí es continua porque toma el valor 1/2. Entonces, la gráfica de esta función, 1 entre x más 1, no sería esta, sino que sería exactamente esta, pero aquí ya no estaría el hueco. Entonces, en lo que sí son iguales estas funciones es que tienen el mismo límite cuando la variable independiente se acerca tanto por la izquierda como por la derecha al número 1. La diferencia es que esta función es continua y esta no es continua en este punto, pero ambas tienen el mismo límite. Entonces, al momento de tratar de encontrar el límite de esta función, que esta no es continua en el 1, pues buscamos una función que tenga el mismo límite ahí y que además sea continua en ese punto para que entonces efectivamente nosotros lo que hacemos es evaluarla. También cuando hablamos de continuidad, podemos referirnos a continuidad por la derecha o continuidad por la izquierda. Entonces recordemos que estamos hablando que la definición de que una función sea continua en un punto tiene que ver con límite. Cuando hablamos de límite también hablamos de límites por la izquierda o límites por la derecha. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí, si nosotros nos fijamos en el punto 1, entonces vemos que la función tiene un límite por la izquierda que es igual a 2. Ahora, este punto que no está hueco significa que aquí en 1, cuando evaluamos la función en el punto x igual a 1, pues resulta que esta función es igual a 2. Entonces, aquí coincide con el límite por la izquierda. Entonces, por eso decimos que esta función es continua por la izquierda. En cambio, no es continua por la derecha, porque cuando x se acerca al número 1 por la derecha, la función se acerca aquí al 3. Pero ya hemos dicho que f evaluado en 1 es 2. Entonces no satisface la definición de continuidad. Entonces, en este caso, no es continua por la derecha. Ahora, en resumen, para que una función sea continua en un punto, el límite tiene que existir y además tiene que ser igual a la función evaluada en ese punto. Entonces, aquí también, en este punto, el límite no existe. Solo podemos decir que es continua por la izquierda, porque su límite por la izquierda coincide con el valor de la función evaluada en 1. Pero para que sea continua en ese punto, pues tiene que satisfacer la definición de límite, la existencia, es decir, que el límite tanto por la izquierda como por la derecha existen y son iguales. En este caso, el límite por la derecha es 3, mientras que el límite por la izquierda es 2. Y solo por la izquierda satisface la definición de continuidad. Entonces, solamente es continua por la izquierda. Pero con eso no es suficiente para decir que la función sea continua en ese punto. Finalmente, diremos cuáles son las funciones que ya se sabe que son continuas en cada uno de los puntos de su dominio. Las funciones polinómicas, las funciones trigonométricas, las funciones exponenciales, las funciones logaritmo, las raíces
y las funciones trigonométricas inversas.